Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes y una tarde yo creo además muy especial porque es la tarde de un día, esta mañana comentaban en la radio, que el 20 de enero probablemente el día más triste del año. Estos son estudios que han hecho, imagino, algún científico de alguna universidad norteamericana calculando que ya se nos ha pasado un poco el, el furor, ¿no? de la Navidad y de pronto nos damos cuenta que hasta que llegue quizá el siguiente puente o el siguiente momento de más de asueto, de relax, pues todo esto acompañado del frío hace que nos encontremos en un momento de cierta tristeza. Pero hoy ha sido un día muy especial para la Universidad de Granada porque hemos desarrollado desde las 9 hasta las 3 de la tarde el primer encuentro Impronta Granada. Impronta Granada es la alianza que la universidad tiene para abordar los temas del territorio, especialmente de la mano de la Diputación de Granada. Y hemos estado esta mañana en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Bueno, pues el profesorado de la universidad, ha estado nuestro rector, ha estado Antonio Díaz, diputado de Desarrollo y también alcalde de nuestra provincia. Entre ellos, José Antonio nos ha estado acompañando y hemos estado hablando de universidad, de provincia y de ciudadanía, de territorio. Eh, Siendo un día tan especial, pensábamos que teníamos que continuarlo pues, con este programa que se llama Talento Político y que lo que intenta es abordar la política desde otra óptica. Vivimos en momentos, ¿no? Y quizás esto ya se empieza a convertir casi en tópico, pero es una realidad em, muy clara en los que generalmente pues, el populismo, el extremismo, la polarización hace que sea complicado el ejercicio político. Olvidamos la parte humana del que tenemos enfrente, del que no piensa como nosotros y al final acabamos guiándonos más bueno, pues, por prejuicios, por determinados automatismos, ¿no? Que no responden a la realidad que se vive en la sociedad. Tenemos desde lo que es la propia política y desde lo que es la sociedad evitar que esto ocurra, porque lo que está en juego son nuestras instituciones democráticas, nuestra convivencia y bueno, a pesar de que el día a día muchas veces las noticias nos puede resultar desalentador. Vivimos en uno de los mejores países del mundo, donde cosas como las que están ocurriendo hoy mismo en Estados Unidos, pues, pues esperemos que no ocurran, ¿no? Que siempre seamos capaces de mantener, bueno, pues digamos, esa, esa capacidad, ¿no? De centralidad, ¿no? Y de ser capaces de dialogar, ¿no? Desde las diversas posiciones, mostrando a la ciudadanía que la política es el modo de cambiar las cosas. Y es justamente desde esa concepción, desde esa institucionalidad que se defiende y que se apoya desde la universidad pública, desde donde planteamos que había que promover un programa que se llamara Talento Político, que le dijera a los más jóvenes, a los más mayores, a la ciudadanía, a nuestra comunidad universitaria, que dedicarse a lo público es dedicarse a una de las principales, digamos, vocaciones del ser humano y probablemente la más noble porque es mirar por el bien común. Eso es lo que pretendemos con este programa. Hemos tenido ya diversas sesiones. La última fue para hablar sobre la política en Ceuta y Melilla, fue en esta misma sala. Y la próxima que tendremos, por ejemplo, sale un poco de lo que es la política, en este caso, pues de representación a través de los partidos, y nos vamos a centrar en los liderazgos públicos, en concreto entrevistando a Pilar Aranda, nuestra rectora, ¿no? Entonces, hoy era un día especial y teníamos que hablar de las comarcas. Y continuar lo que hemos hecho durante la mañana con una charla, en concreto en este caso, sobre la Alpujarra. No sé cuántas veces se habrá hablado de la Alpujarra en esta sala y especialmente, sobre todo, de la política en la Alpujarra, al menos de la política contemporánea, en esta sala tan emblemática para, para la sociedad granadina. Sala Caballeros 24, un lugar donde residía el poder político de nuestra ciudad,
durante años. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, no tanto, vamos a hablar de política, pero vamos a hablar también de las políticas que hacen que la Alpujarra a día de hoy pues, sea una de las comarcas emblemáticas, ¿no? de Granada y las políticas que intentan que, bueno, pues que esta comarca tire para adelante en unos tiempos, como hablamos esta mañana, tan complicados, con los riesgos de la despoblación, del cambio climático y de tantas otras amenazas que tenemos encima. Dicho esto, esta introducción del programa Talento Político, pues yo me siento muy afortunado de que Javier y José Antonio hayan aceptado dialogar y contar cuál es su experiencia política, la de ambos muy centrada en la Alpujarra, donde pues llevan muchos años viviendo, gestionando. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de ellos y entramos en materia. La idea de estas sesiones es que sean un diálogo abierto, muy, digamos, fresco, muy personal, relajado y bueno, en el que luego, pues, desde el público podáis trasladar las preguntas que deseéis. Además, es verdad que para los que estáis enfrente no ocurre así, pero para mí tengo a mi izquierda a Javier Martín Cañizares, que nació en 1978 en Narila, pedanía de Cádiz, y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por nuestra universidad. Además, experto en asesoramiento a emprendedores por la Universidad Internacional de Andalucía y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Inició su trayectoria profesional como asesor de banca y vinculado a proyectos de desarrollo rural y en 2003 nombrado concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, actividad que compaginaría a partir de 2009 con la de técnico de apoyo a emprendedores de la Fundación Andalucía Emprende. Desde 2011 y hasta la actualidad ocupaba la alcaldía de Cádiz, puesto que ha compaginado con la presidencia hasta 2015 de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina. Actualmente, como todos saben, ocupa la delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Granada. Y a mi derecha, José Antonio Gómez, nacido en Granada en 1957, maestro industrial en arte gráfica, un tema que además esta tarde hemos estado hablando porque lo que es la vida, las editoriales independientes, es ahora un hilo conductor, ¿no? de algunos de los pueblos, de algunos de los proyectos que tenéis en el pueblo, ¿no? Maestro industrial en artes gráficas con amplia experiencia laboral en el mundo editorial, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, acto universitario en Medicina Naturista por la Universidad de Granada y médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Desde el año 1986 ha ejercido como médico de familia en diversos pueblos de toda la Alpujarra, manteniendo desde el 97 su actividad profesional en la zona básica de salud de Cádiz. Es actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina. Entró en el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra en 2003 en la oposición y desde 2007 alcalde. Hecha esta presentación, yo tengo 5 bloques, 5 preguntas que voy a lanzar, para que ellos un poco pues, ya desarrollen bueno, pues comentéis como consideréis oportuno. La primera de las preguntas es, aunque sé que muchos de los que estáis aquí sois sois de la Alpujarra, pero esta sesión también se está grabando y nos gustaría que en el futuro, pues, aquellos que se quieran acercar pueda servir también un poco de referencia, ¿no? Entonces, una primera pregunta sería, ¿qué hace única a la Alpujarra como comarca? ¿Qué aspectos destacaríais de su identidad cultural, social, económica? Y cómo es la vida, ¿no? que desarrolláis en este espacio tan especial. Bueno, pues, en primer lugar, buenas tardes. Gracias, Esteban, por invitarme a la universidad. Bueno, pues en primer lugar, daros las buenas tardes a todos por esta tarde aquí, esta tarde que, bueno, parece que sea lluviosa y eso para nosotros es bueno, ¿no? Para los alpujarreños es bueno que la tarde sea lluviosa, ojalá llueva y bastante porque falta nos hace. Agradecer a la universidad y a Esteban, ¿no? Por haber contado conmigo para este acto, para esta conferencia. Y como no, a José Antonio, compañero de fatiga y en la Alpujarra, es como alcalde de Alpujarra de la Sierra, yo como alcalde de Cádiz, y los dos como presidente de la mancomunidad en distintas etapas, ¿no? Y bueno,
en las que siempre ha habido una estrecha colaboración y una relación, aparte de política, una relación yo creo que de amistad bastante estrecha. Y como bien decía, ¿no? En estos momentos, ¿no? De polarización política, de crispación constante, pues nosotros quizás los años que hemos estado hemos colaborado, hemos sacado proyectos para adelante juntos en beneficio para los vecinos de Cádiz, para los vecinos de Alpujarra de la Sierra y algunos para el beneficio de toda la comarca. Y nos ha ido bien, ¿no? Nos ha ido bien colaborando, nos ha ido bien dialogando y al final, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? La Alpujarra, y al hilo de la pregunta, una comarca, pues bueno, como ya conocéis, ¿no? Una comarca con una identidad propia muy importante, quizás, ¿y qué le hace que tenga esa identidad? Pues yo creo el aislamiento que ha tenido históricamente, esa vivir hacia adentro, ¿no? Pues porque por las comunicaciones, por las dificultades, pues imposibilitaban, ¿no? En salir fuera, pues ha hecho que esos valores, esa cultura, pues sea más auténtico, ¿no? Y también, pues bueno, que históricamente estamos hablando, pues de una de las comarcas con una identidad histórica, pues quizás más importante una de las más importantes, ¿no? Pues no ser presuntuoso de España, ¿no? Desde la época de los moriscos, ¿no? Y luego en adelante, ¿no? Otras comarcas pues, han tenido otra identidad administrativa, se han creado por distintos temas, pero la Alpujarra quizás tiene esa identidad territorial, cultural, y que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Sí, efectivamente. Hay que agradecer a la Universidad de Granada que dé esta oportunidad para que la Alpujarra pues se vista de gala aquí. Y bueno, no digo por los personajes, sino por el tema de la política en la Alpujarra, un tema que yo creo que podría ser ejemplar en cuanto al buen trato que hay entre los políticos de la Alpujarra y el bien llevarse de la política. Es un ejemplo claro, como ya he puesto antes de Relieve de Javier, como a pesar de estar militando en partidos distintos, sin embargo, a la hora en la práctica, pues ahí somos capaces de llegar a acuerdos, de llegar a resoluciones y a resolver conflictos y a resolver temas interesantes para los municipios y para la comarca. No en vano, en su día, cuando estaba de presidente de la Mancomunidad, llegamos a un documento, a firmar un documento de consenso, por unanimidad de todos los grupos, para acciones, para hacer acciones en la Alpujarra. Y eso dice mucho de las personas y del talante de los políticos en la Alpujarra. Yo creo que es una cosa que habría que tomar, creo que sería bueno exportarla al resto de Andalucía y de España y del mundo, diría yo, porque si la política sirve para algo es para resolver problemas, no para crearlos. Entonces, en eso estamos y yo creo que desde distintos puntos de vista, desde la política, en eso hemos estado siempre, ¿no? Hoy quisiera yo poner aquí de relieve que estamos en un sitio emblemático, porque aquí, allá por el 1550 o por ahí más o menos, pues en esta sala estuvo un alpujarreño famoso, un alpujarreño célebre, un caballero 24 que era nada más y nada menos que don Fernando de Córdoba y Balos, a Benumella. Es decir, que una puerta después tuvo su historia, ¿no? Después el hombre, pero fue un alpujarreño el que estuvo aquí, que había estudiado antes aquí en la Universidad de Granada. Había estudiado, era no un hombre no preparado, sino de un hombre ya preparado, y fue uno de los que se rebeló contra Felipe II entonces y demás, y bueno, pues fue un primer alpujarreño aquí, o sea que en aquellos tiempos, o sea que la sala esta tiene su historia, ¿no? Es interesante. Bueno, pues decir, sí, efectivamente, la Alpujarra es una comarca, diría yo, una región, diría que emparedada entre la ladera sur de Sierra Nevada y la Sierra de la Contraviesa enfrente y Sierra de Cádor por la parte de Almería y Sierra Lújar por la parte de Granada. Es decir, que está emparedada la Alpujarra y muy mal comunicada interiormente, por aquello de estar los pueblos enclavados entre lomas y barrancos. La única conexión que ha habido siempre históricamente ha sido los valles del río Andarás y el río Guadalfeo, porque la Alpujarra no solamente se queda en la Alpujarra de Granada, sino que la Alpujarra es más grande, son 25 pueblos en la provincia de Granada, con unos 34.000 habitantes,
y unos 22 pueblos en la parte de Almería con 22 pueblos y 14.000 habitantes. Es decir, que son unos 37.000 habitantes en total, lo que hay, porque son unos 23 y 14, efectivamente. Bueno, pues es una comarca bastante amplia. Yo diría que una región histórica del Reino de Granada, que nunca fue de Andalucía, sino del Reino de Granada. Y después, bueno, fue el reducto de Al-Ándalus en su tiempo, ¿no? Fue, decir, que la Alpujarra tiene una historia muy interesante en tiempos antiguos, pero también en los tiempos modernos habría que darle una vuelta al tema y ver cómo la Alpujarra está renaciendo un poquito a través de por las diferentes políticas que se han ido haciendo de los diferentes gobiernos, que han hecho que esta comarca sea más vivible, de forma que tenga mantener los servicios, que es muy importante, que se están manteniendo, se están mejorando siempre en la medida de lo posible, con la ayuda y la exigencia y demás de la gente de la Alpujarra, pero que, bueno, es una comarca todavía por hacer muchas cosas. Los dos tenéis amplia experiencia en la gestión como alcaldes. Javier, en tu caso, has pasado de la alcaldía, me consta ir y venir cada día a Granada a hacer la labor como delegado de la Junta. Cuando me lo contaste, bueno, eh, me quedé sorprendido porque recientemente tuve la oportunidad de visitar Alpujarra de la Sierra. Iba con dos niños pequeños, de 3 y medio y 7. Cuando llegamos, iban un poco y Cadian estaba justo ahí. Entonces dije, madre mía, ¿cómo lo hace Javier? ¿Cómo lo hace Javier? Sé que también eh, nuestro alcalde de Alpujarra de la Sierra hace muchos trayectos, pero no, los que vivimos aquí nos quejamos porque tenemos que hacer 10 kilómetros o 20 minutos andando para ir a un sitio. No está puesto en valor. Es decir, ¿cómo es esa vida? Bueno, yo cuando me dieron la oportunidad de, bueno, pues de desempeñar el cargo de delegado de la Junta de Andalucía, pues tuve que tomar una decisión, por un lado profesional, por otro lado política y también familiar. Yo tengo mi familia allí en Cádiz, tengo a mi mujer allí, tengo dos niños, ¿no? Uno con 16 años y el otro con 13, ¿no? Entonces, pues claro, yo me planteé mis ventajas, mis inconvenientes. Al final, pues elegí que mis niños, por lo menos esta primera etapa de educativa del instituto, la tuvieran allí. Allí, pues bueno, tenemos unas cosas que en la ciudad pues cuesta más, esa libertad, esa poder darle responsabilidad. Ellos son autónomos para ir al instituto, para ir pues a deporte, para el fútbol, para música, para las actividades en las que están. Ellos entran, ellos salen. Eso aquí en la ciudad es más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, yo esa libertad pues la quería que ellos la tuvieran y al final decidí pues que, bueno, pues ser yo el que me moviera. También, pues también estuve un poco, bueno, puse la balanza, yo soy alcalde muchos años, mi casa está allí y he estado luchando pues por mi pueblo, por mis vecinos y también por los de la comarca, ¿no? Cuando era presidente y luego después de ser presidente, ¿no? Al final la comarca donde nací y que quiero, ¿no? Digo, tampoco, yo creo que también en ese sentido pues me sentía un poco que debía de dar un poco de ejemplo, ¿no? Digo, yo he estado luchando contra la despoblación, voy hablando, voy predicando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Contra la despoblación y a la primera oportunidad que tengo me voy corriendo, ¿no? No sería ser consecuente conmigo mismo, ¿no? Bueno, aparte de que yo allí estoy feliz, vivimos feliz, la verdad que estamos muy bien. Tiene afortunadamente, como ha dicho Santonio, en los pueblos tenemos muchos servicios que antes no teníamos, tenemos infraestructuras que antes no teníamos, que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que ahora hablaremos y que es necesario pues, que desde las distintas administraciones pues, se apueste más y no se vea siempre, no se hagan siempre los cálculos por por población, porque entonces cuando se hacen los cálculos por población siempre salimos perdiendo, ¿no? Pero bueno, al final los básicos, los servicios básicos, pues los tenemos cubiertos, nivel más o menos similar al que puede haber en la ciudad, y en esa balanza, pues yo preferí seguir viviendo allí
y que mis niños, por lo menos hasta que le llegue la etapa de la universidad, pues puedan, como pueden estar allí en el instituto, pueden estar allí, que puedan estar allí. Luego ya pues decidirán, tendrán que venirse aquí a Granada o ir a otro sitio. El tema de la movilidad, José Antonio, ¿tú cómo te afecta o cómo cómo lo vives? Porque también tienes un pie en Granada, Ujú. Alpujarra de la Sierra. Podría decir, sinceramente, yo cada vez me encuentro más a gusto en la Alpujarra. Cada vez me encuentro con más problemas o con más dificultad para moverme en Granada. A pesar de que el transporte público en Granada ya quisiera otras ciudades tenerlo y demás. Pero me agobia ya, quizás será por la edad, pero la verdad es que me encuentro bastante más a gusto en la Alpujarra. Mm. Sin problema para aparcar en cualquier sitio, sin problema de moverte. Es decir, que es más, cuando viajo de Granada a Messina Bombarón, pues pasar la autovía y llegar a la carretera de la Alpujarra me tranquiliza. ¿Ya? Es decir, mm, no sé, pero que la movilidad para mí no es un problema. Será porque me gusta conducir, probablemente, pero no es ningún problema. Sí es cierto que se podría mejorar muchísimo la movilidad en la Alpujarra, se podría mejorar. Hay carreteras que hace ya décadas y décadas que no se han tocado nada, ¿no? Y sería bueno dar una vuelta, ¿no? Y quizás también algún reasfalto de la carretera principal, del núcleo fundamental, que es el que va por los valles, ¿no? En provincia de Granada me refiero, porque la de Almería sí que está muy, muy bien pavimentada, la de Almería. Eh, Digo que es una asignatura pendiente, quizás es la mejora de esas vías de comunicación, pero globalmente, si hace un poquito de historia, no hace tantas décadas, pues la carretera sí que me la quedaba miedo. Pero ahora la verdad que está bastante mejor, pero que sigue mejorable, muy mejorable, la carretera, que es la principal vía de comunicación. En cuanto a al transporte público, pues también tenemos una frecuencia de autocares que se perdió durante la pandemia, pero que se ha recuperado bastante bien y es bastante plausible el horario que tiene y los trayectos que hace y demás. Y, por lo tanto, no hay un problema de movilidad, Mm. por lo menos evidente, ¿no? ¿Cuáles son entonces para vosotros los principales retos, los principales, bueno, problemas que puede tener ahora mismo la Alpujarra, ¿no? Bueno, quizás el principal problema que tiene la Alpujarra, como prácticamente la mayoría de las zonas rurales de España, es la despoblación. Es decir, los pueblos cada vez se están quedando con menos gente, un envejecimiento de la población muy importante, cada vez hay menos personas jóvenes, mayoría, muchos cuando se vienen a estudiar, ¿no? Cuando salen de allí para estudiar, pues ya no regresan, ¿no? Pues buscan oportunidades en otros lugares y quizás pues envejecimiento de la población, esa despoblación quizás será el principal problema. Luego el resto pues va un poco aparejado, ¿no? Al final, pues la falta de infraestructura, pues algunos servicios públicos son manifiestamente mejorables, pero como muchos sitios, ¿no? Que no solo allí en la comarca, ¿no? Y pues quizás ese envejecimiento pues hace que se pierdan negocios que han sido rentables, se pierdan comercios, se pierdan lugares donde ir eh, y son rentables económicamente. Yo he trabajado también, muchos años he estado compatibilizando con mi trabajo y trabajo con empresas y con emprendedores y muchas veces cierran negocios pues que han estado ahí toda la vida, que son negocios rentables, que una familia puede vivir perfectamente, que pueden generar empleo y se cierran porque no hay nadie que los continúe, ¿no? Cuando se jubilan, pues los que lo gestionan, pues no existe ese relevo generacional, ¿no? Y bueno, pues al final, pues esa de envejecimiento pues hace que cada vez haya menos gente joven. Eso implica pues que los servicios, pues al final cuando se hacen por población, pues cada vez muchas veces tengamos más problemas, ¿no? Al final no es lo mismo poner un maestro, ¿no? O tener un colegio con 100 alumnos, como puede haber el de Cádiz, tiene sus ventajas. El que no haya tantos alumnos, pues tiene otras ventajas o como puede ser el de Murta o el de Mecina, ¿no? Que igual tienen 20 o 25 niños. Claro, igual no puedes tener 15 o 20 docentes, ¿no? Pues hay menos niños, menos profesores, menos maestros, al final se va encadenando, pero bueno, ahí es donde creo que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar bastante en dar oportunidades a la gente joven, pues los que hay allí, porque se quiera quedar, que se pueda quedar,
y ofrecer la comarca, ¿no? Que sea atractiva, pues bueno, ahora hay nuevas formas de trabajar, hay nuevas formas de comunicarse, como bien dice José Antonio, aunque estamos lejos, muchas veces cuesta llegar, pero muchas veces es por desconocimiento. Yo cuando hablo con la gente es que cada día está muy lejos, ¿no? Luego cuando van dicen, ah, pues no estaba tan lejos, pues no estaba la carretera tan mala, que es muy mejorable, pues evidentemente. Hay varios tramos que yo que lo hago todos los días, pues voy, y no soy ingeniero, voy haciendo puentes, ¿no? Y voy haciendo, quitando curvas y quitando, digo, con poco dinero, ¿no? Porque al final si hacemos una de esto, por lo que cuesta cualquier obra pública, ¿no? De cualquier otro lugar, ¿no? Vemos lo que está costando el metro, lo que costó la A7 en su momento, lo que costó la autovía de la costa o lo que está costando el AVE, ¿no? Con lo que cuesta un kilómetro de AVE, un kilómetro de metro, se podían arreglar pues la mayoría de las carreteras de la Alpujarra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos también que hacer atractiva la comarca, nosotros venderla y vender esa, por lo menos darla a conocer y que existan esa posibilidad para que la gente pueda estar allí. En cuanto a movilidad, yo este año le pedí una carta a los Reyes Magos. Ujú, He mandado al ministerio una carta diciendo que valoren la posibilidad de hacer un túnel que conecte el Marquesado del Cenete con el poniente de Almería. O sea, atravesaría el macizo de las montañas de Sierra Nevada por medio, pero es que daría vida a todo la comarca esa del Marquesado, todo eso, hasta llegar. Bueno, imaginaos lo que es por el Marquesado en contacto con la costa, ¿no? ujú, Bueno, pues eso podría ser revolucionario. No sé si eso será viable algún año y demás, pero bueno, yo he escrito esa carta a los Reyes Magos, ¿no? La Alpujarra está, como dije antes, emparedada y hay que, de alguna forma, vertebrarla mejor. No sé si ese túnel se hará alguna vez, pero por lo menos que mejoren las comunicaciones a través de los valles, esa carretera que sea mucho más eficiente, porque es la vida de, claro, de la Alpujarra y lo que podría pues, quitar em, esa secular mm, aislamiento que tiene la comarca, ¿no? Yo creo que podría ser interesante que se hiciera esa gran vía por los valles, no ya el túnel, pero sí esa gran vía por los valles, sí puede ser interesante, pero se podría empezar por algo más fácil todavía, que es el hacer, ya han pedido hace ya tiempo, ya por los 16 años se pidió, que se hiciera un buen enlace de la autovía de la costa con la Alpujarra. Ese enlace nos hace que perdamos todos los días 7 kilómetros, 7 kilómetros, cada persona que entra ahí, y son varios miles de vehículos los que pasan todos los días por ahí, que haciendo cuenta en los años que llevamos haciendo ese trayecto, son muchos millones de euros lo que se está depauperando la Alpujarra por no haber ese enlace de rule en condiciones. Un enlace que nos obliga a dar una vuelta enorme todos los días, son 7 kilómetros, que multiplicándolo por muchos días y demás, son cientos de millones de euros lo que se pierden en la Alpujarra, ujú. por eso. Entonces, se podría empezar por ahí, por mejorar el tema de la accesibilidad a la Alpujarra. Hablando de retos concretos, en vuestra acción de gobierno como alcaldes, ¿qué proyecto, qué iniciativa que nos pudiera servir un poco de ejemplo de cómo es la actividad política allí podríais destacar? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Alpujarra de la Sierra estáis ahora con el proyecto del Pueblo Libro, que sin duda supone una manera de resignificar, digamos, los municipios para generar digamos, un horizonte, una estrategia, ¿no? No sé si quizá esa puede ser una, es verdad que es algo más medio plazo, largo plazo, luego habrá cosas del día a día, pero ¿qué proyectos destacaríais, ¿no? Que en un momento dado estáis o habéis impulsado? Bueno, Bueno, efectivamente, ya que la ha puesto la secretaria de Relieve, el año 2000, 2001, viendo hubo un dato en Alpujarra de la Sierra que nos hizo reflexionar, que era el bajar de los 1000 habitantes. Estábamos en 1000 y pico, 1100, 1000 y pico, pero ya bajamos de los 1000, por lo cual perdimos dos concejales y de 9 pasamos a 7. Y bueno, la verdad es que nos hizo reflexionar el tema. Y había que hacer algo para revertir la situación. Y hicimos una tormenta de ideas, empezamos a dar vueltas a ver qué podíamos hacer y se nos ocurrió la idea esta de hacer un proyecto transformador, un proyecto cultural transformador del municipio que poco a poco hiciera revertir la situación.
y nos marcamos metas a corto, medio y largo plazo. Estamos ahora mismo todavía trabajando en el corto plazo y ya estamos viendo resultados, por lo cual cada vez estamos más seguros de que hemos acertado en el proyecto, sobre todo viendo cómo la misma población ya se está implicando, está haciendo propio el proyecto. Y eso quiere decir que tiene futuro. ¿Qué queremos con esto? Pues básicamente hacer que haya un turismo cultural, que más que turistas sean viajeros, que sean capaces de quedarse en la población y fijar población, e incluso crear nuevos negocios y nuevos medios de vida. Aparte también de los nómadas digitales y demás que estamos también trabajando por medio de la mancomunidad y demás, ¿no? Es un proyecto bastante innovador el tema este. Y hablaríamos de nómadas digitales, con el tema digital, para teletrabajar y demás, pero también de nómadas culturales en el sentido de hacer actividades capaces de atraer a la gente para que se establezca en la zona a hacer sus actividades culturales desde la zona. No que vayan sino que desde la zona hagan sus actividades culturales y durante todo el año. Es lo que yo creo que puede fijar la población. Y además la cultura es algo que es exponencial en el tiempo, es decir, que crece de una forma exponencial. Eh, bueno, ejemplo, en España tenemos varios. Hay un proyecto que es muy parecido al nuestro, que es el de Uruña, un pueblo de Valladolid. Hace ya varias décadas ya y la Diputación de Valladolid hizo una inversión enorme en un pueblo precioso que es todo amurallado y muy bonito, pero que hoy mismo viene en el periódico la noticia de que se está despoblando ese pueblo. ¿Por qué? Porque este muy bonito, le faltan actividades. Y es lo que justo nuestro proyecto está llevando a cabo, actividades. Vamos a ir esta próxima semana a Fitur, allí a presentar todo lo que estamos haciendo y creo que, bueno, estoy convencido de que vamos en la línea, en la buena línea de hacer que se revitalice no solamente el núcleo de población de Alpujarra de la Sierra, sino incluso toda la comarca. Que creo que trasciende al municipio. Es un proyecto básicamente comarcal, diría yo. Bueno, yo creo que eh, como comarca al final, como municipios, como pueblos, somos muy pequeños, ¿no? Cuando salimos de la comarca, de allí del pueblo, ¿no? En este caso en Granada, cuando va a otro sitio, al final nos damos cuenta de lo insignificantes que somos, ¿no? En Granada mismo hay 174 municipios más 6 islas, ¿no? Y Cádiz con 1.600 habitantes aproximadamente, pues hay creo que sobre 100 municipios que son más pequeños todavía, ¿no? Entonces, yo he ido a Fitur algunas veces también y, y yo me sentía allí insignificante, ¿no? Digo, bueno, cuando tú ves allí lo que presentan, lo que llevan, digo, ¿qué puedo ofrecer yo a esta gente, ¿no? Cuando venían de otros países, de otras comunidades autónomas, de otras ciudades, ¿no? Te das cuenta de un poco de lo insignificante que somos, ¿no? Yo me planteo eso y también me planteo que el turismo es una actividad, el turismo rural es una actividad muy importante, no la Alpujarra, en el mundo rural para revitalizar las zonas rurales, pero que del turismo rural no puede vivir una comarca, toda una comarca, no solo del turismo rural. La Alpujarra, quizás por el aislamiento secular que ha tenido, eh, se ha autoabastecido, ¿no? Ha sido una comarca muy autárquica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Al final yo entiendo que hay que diversificar un poco la actividad y así lo pensé. Es interesante proyectos tractores como el de Alpujarra de la Sierra, no solo por lo que representan en su municipio, sino por lo que representan para toda la comarca. Porque al final el que viene a ver Pueblo Libro, a Alpujarra de la Sierra, pues la mayoría de ellos comen en Cádiz, o compran en Cádiz, o luego se alojan en Bérchules, o se alojan en Alpujarra de la Sierra, o compran el jamón en Yeges, ¿no? Al final, esa economía, ¿no? Que se va generando es muy importante, pero por sí solo no da para que viva una comarca entera, para que viva una... Entonces, hay que buscar pues distintas alternativas. Cádiz, por su orografía, el valle, a pesar de la población, pues siempre ha sido un núcleo comercial y de servicios, un cruce de caminos históricos entre que corta la Alpujarra de norte a sur y de este a oeste, junto con otros núcleos de la Alpujarra. Si veis, ¿no? La Alpujarra está
la capital de la Alpujarra es Órgiva, ¿no? Que es el núcleo más importante, pero no es la comarca de Órgiva, como puede ser la comarca de Guadí o la comarca de Baza. Siempre ha habido 4 o 5 núcleos importantes que han ido tirando, donde el comercio ha sido muy importante, sigue siendo importante, ya menos, pero ha sido muy importante y yo creo que debe ser, eh, es fundamental, ¿no? Que siga habiendo ese comercio, donde pues esa artesanía, esa pequeña industria, ¿no? Que autoabastecía antes a los pueblos, ¿no? Pues de alguna manera hay que potenciarla, pues para que también genere su parte. Y la agricultura, ¿no? La agricultura, la ganadería es fundamental en nuestra comarca. Y lo mismo que digo del turismo rural, digo de la agricultura ecológica, porque al final hemos hecho, yo por mi trabajo, aparte de ser alcalde, hemos hecho cientos de estudios, planes estratégicos, DAFOs, de todo, ¿no? Y siempre sale más o menos lo mismo, es decir, sabemos ya el diagnóstico, lo tenemos más o menos claro, ¿no? Y, y al final, pues bueno, la agricultura ecológica, pues como el coche eléctrico, poquito a poco, pues irá implantándose en la sociedad, pero todavía no es una agricultura de consumo masivo, una agricultura que pueda dar para que viva mucha gente. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, hay que intentar buscar ese equilibrio entre los sectores productivos. Yo entiendo que la administración debe de ayudar, debe de poner los medios y luego no debe de estorbar mucho. Que muchas veces la administración lo que hacemos es estorbar, es molestar la actividad económica, la actividad productiva, la actividad cultural con las normas, con lo de eso. Entonces, con lo que planteamos con muy buena intención, pero muchas veces sin tener en cuenta el territorio, ¿no? Y es una cuestión que no sé si entra aquí, pero me gustaría comentarla porque en varias ocasiones, siempre que tengo la oportunidad, lo digo, y antes cuando era alcalde lo decía quizás con más vehemencia, ¿no? Al final existe, que no me malinterprete nadie, ¿no? Una sobreprotección de la comarca a nivel medioambiental, a nivel cultural, a nivel urbanístico, que sea muy difícil que cualquier actividad económica se pueda desarrollar en Alpujarra. Aquí la mayoría de vosotros sois alpujarreños, tenéis, habéis ido por allí, tenéis alguna propiedad o algo y sois plenamente conscientes de lo que cuesta allí mover cualquier cosa. Y está muy bien la protección, pero la protección no es lo mismo proteger la Alhambra, donde no vive gente, que proteger un territorio con 25 municipios, solo el de Granada, más los de Almería, no sé, José Antonio lo ha dicho antes, con municipios, estamos hablando de municipios, núcleos de población serán más de 60, ¿no? Es decir, donde vive gente, ¿no? Y donde esa gente se tiene que buscar la vida. He visto, la universidad ha hecho algún programa, yo lo sigo algunos, ¿no? De recuperación de alguna acequia en Cañas, en Fondales, creo que hiciste ahí otro, ¿no? Lo del banco de semillas, es decir, una serie de cosas. Eso eso lo hacía la gente, lo hace la gente de los pueblos, los agricultores, los ganaderos, no tiene que hacerlo la administración. Pero tú no puedes ir como administración al que va a hacer algo a decirle, esto no puedes hacerlo, esto lo tienes que hacer así, ¿por qué así? Si aquí se ha hecho así durante cientos de años, ¿no? Desde que existe la comarca y la comarca ha pervivido, ¿no? Y se ha mantenido. Ahora, ¿por qué tengo que hacerlo como tú me dices, ¿no? Entonces, muchas veces se ponen en marcha políticas con toda la buena intención para el territorio, sin tener en cuenta el territorio, sin tener en cuenta lo que quiere el territorio. A mí muchas veces me han contado de cuando yo era alcalde, presidente, y bueno, me lo siguen diciendo, ¿no? Es que quieren que seamos un parque temático, que la Alpujarra sea un parque temático, pero los parques temáticos la gente paga una entrada, ¿no? Y luego, pues los que están allí cobran un sueldo, pero aquí la gente se tiene que buscar la vida, se tiene que ganar la vida, ¿no? No le dan a nadie un sueldo se tienen que buscar. Entonces, esas políticas que se hacen en Granada, en Sevilla, en Madrid o en Europa, ¿no? La mayoría vienen de Bruselas, ¿no? Más o menos encaminadas, pues se tienen que ir adaptando al territorio. No puede ser lo mismo para Sevilla, para Córdoba, para Granada o para la Alpujarra, porque son las necesidades que existen en cada comarca son distintas. Me gustaría lanzar una pregunta antes de ya ir pasando a que el público, pues no, los asistentes nos pregunten.
Para nosotros el nombre del programa es Talento Político. Al final, en la decisión de dedicarse a lo público hay un componente vocacional, personal muy importante. Hay muchas otras actividades a las que te puedes dedicar que incluso, tal y como a veces está la cosa socialmente, te pueden dar menos quebraderos de cabeza. Partiendo de ello, me gustaría preguntaros que cómo llegasteis a la política, o sea, ¿dónde surge esta vocación? ¿En qué momento dais un paso? Y ahora, al cabo de los años, todavía estáis en ejercicio, obviamente, pero ¿qué balance hacéis de esas decisiones? Bueno, yo creo que aquí hay dos modelos totalmente distintos. Yo diría como complementarios, diría yo. Distintos pero complementarios. Es decir, que bueno, y mi parte, yo soy un político aficionado. Yo nunca he estudiado política, ni mucho menos, pero me ha llamado la atención de estar con la gente. Estar con la gente desde mi profesión y estar con la gente desde mi vocación por la política, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso, la vocación, estar con la gente, poder ayudar a la gente desde donde uno pueda estar. Estuve bastante tiempo como voluntario de Cruz Roja, en la escuela de damas de Cruz Roja, todo de voluntario, sin cobrar un euro. Estuve también de voluntario, bueno, después, en todo mi tiempo de militancia en parte político, nunca he sido por ningún fan de cobrar nada en absoluto, siempre de una forma voluntaria y sigo siendo voluntario de la política. Nunca he cobrado nada de la política, nunca ni lo cobraré, nunca. Si lo cobrara no estaría. Es mi vocación, mi forma de ver la política. Estar en la política porque quiere servir a la gente y estar con la gente, apoyarle desde sus capacidades y demás. Y así me lleva, pues, entonces, desde que empecé en la política en el año 80 y pico. Ujú. Así que es un modelo distinto. Yo entiendo que otras personas lo pueden ver de otra forma y creo que es un modelo distinto de cada cual. Y también yo lo admiro porque sí, claro, con lo que hace, con lo que piensa, que estudió, con lo que lleva dentro, ¿no? Que es una vocación por la política desde otro punto de vista. ¿No? Mucho más. Ujú. Pues bueno, yo a pesar de lo que estudié, ¿no? Estudié ciencias políticas y sociología. mm, Quizás yo puedo decir que estoy en política quizás por casualidad o por indecisión, porque yo terminé de estudiar, yo no tengo ningún antecedente político en mi familia, así de destacable, no me viene una cosa que me venga de la familia, de mi entorno, de esto, ¿no? Mis padres pues trabajaban en el campo, mis abuelos paternos también, mis abuelos maternos también, todos hemos trabajado en el campo, yo he ayudado también a ellos. Y yo, pues, cuando terminé de estudiar, pues terminé mis estudios, no era mal estudiante, podía haber hecho pues, otra cosa porque tenía notas para hacerlo suficiente. Y al final no tenía muy claro lo que quería estudiar, como nos pasa a muchos adolescentes, ¿no? Y me llamó la atención ahí, me matriculé en ciencias políticas y sociología. Pero aún así, yo hice mi carrera y tal, y cuando terminé, pues yo tampoco tenía muy claro que me quería dedicar a la política. De hecho, yo no tenía ninguna afiliación política, no me afilié a ningún partido ni nada. Y me quería orientar un poco por el mundo de la empresa. Hice un máster en recursos humanos y me quería dedicar a eso. Y luego, por casualidad, pues me ficharon en mi pueblo. Yo estaba aquí en Granada estudiando, terminando mis estudios, y me ficharon en mi pueblo. Me tentaron de un partido y me tentaron de otro. Al final, pues estoy en el que, pues me imagino que tengo que estar, ¿no? Por lo que sea. Y ahí empecé, pues bueno, me pusieron, salí de concejal esa primera legislatura. Ganamos las elecciones. Si no hubiéramos ganado las elecciones allí tan joven, pues igual hubiera cambiado totalmente porque yo me hubiera dedicado a mis cosas. Bueno, me tiré 8 años de concejal, como dice José Antonio. En los pueblos la política tiene que ser muy vocacional, allí prácticamente nadie cobra. En los pueblos, pues yo los 8 años no cobré nada y luego cuando estaba alcalde, pues cobra un sueldo que, vamos, que tampoco ahí está, ¿no? Y estuve ahí. Y luego, pues cuando me llegó la hora de que sea alcalde, pues también casi fue por casualidad, porque el candidato que tenía que ser el alcalde por mi partido, pues unos meses antes de las elecciones dijo que no se quería ser candidato, ¿no? Después de tenerlo tal, pues dijo que no quería ser candidato y casi de manera natural, pues ahí ya me tocó a mí. Y luego, pues bueno, pues lo siguiente pues ha ido viniendo, ¿no? Pues me presenté, gané las elecciones y yo he compatibilizado, igual que José Antonio, hasta que me he venido aquí, estoy compatibilizando con mi trabajo, nunca he tenido dedicación exclusiva en la política local.
Y bueno, pues al final, pues la vida te va llevando por caminos que muchas veces no es lo que tú has trazado. Hacemos, como he dicho antes, hacemos planes estratégicos, planificamos, hacemos cosas en nuestra vida también, ¿no? Hacemos planes y al final nos sale una cosa totalmente distinta a la que hemos planificado, ¿no? Y al final, bueno, pues yo me imagino, pues al final el trabajo y al final hay que ser tienes que ser vocacional, tienes que tener mucha vocación de servicio público, si no, no puedes ser político y menos en el mundo rural. Allí el alcalde, pues el alcalde en un pueblo es el alcalde, el conserje, el que lleva a los niños al deporte porque ese fin de semana no hay autobús y te coges tu coche y los llevas, el que va y hace la presentación del libro porque el que tenía que venir a presentar no ha venido hoy, eres el que tienes que ir un día y ponerte a poner sillas en un teatro, pues porque tienes cualquier cosa y tal y no llega. Entonces, pues tienes que tener esa vocación de servicio público, de disponibilidad 24 horas del día, porque allí no, en el pueblo no hay vacaciones, no hay, cuando eres alcalde no hay nada, todo el mundo quiere hablar contigo, ¿no? Y luego, pues bueno, al final es muy gratificante, ¿no? El ayudar a la gente es gratificante, ¿no? Luego con el tiempo, que te llevan muy malos ratos, pero ahora yo lo veo la política local con un poquito más de distancia, pues es gratificante. Ves que pequeñas cosas, porque muchas veces no hacemos grandes proyectos ni grandes cosas, pequeñas cosas que le han servido a tus vecinos, o que ahora te vea un vecino por la calle, o por aquí por Granada, o por donde sea. ¿Te acuerdas cuando fui a pedirte que a ver si me podías, yo qué sé, se podías poner una farola donde vivía mi padre porque estaba muy oscuro y se podía caer? Pues esas pequeñas cosas que hacen que la gente pues viva mejor, se encuentre más feliz, pues yo creo que es lo que luego te gratifica. Voy a haceros la última pregunta y ya os lanzo también que vayáis preparando la vuestra si queréis intervenir. Mm. Em, Os querría preguntar por los relevos políticos. Los jóvenes, los más jóvenes en la Alpujarra, en vuestro municipio, ¿dónde están? ¿Cómo veis esos relevos? Y esos relevos además nos van a llevar a pensar en una Alpujarra en los próximos 10, 20 años. ¿Dónde veis esa Alpujarra con, con lo que veis que va detrás vuestra y que recogerán vuestro relevo, ¿no? Yo creo que, por mi experiencia con los jóvenes, yo creo que tenemos la juventud mejor preparada de las últimas generaciones, mejor formada y mejor informada. Una juventud muy capaz, cada vez más capaz, pero adivino algunos riesgos, ¿eh? Riesgos de, bueno, pues con el tema de la educación, fundamentalmente con la educación. Es decir, yo creo que en las últimas décadas ha faltado una información, una educación bastante realista sobre nuestra propia historia del último siglo. Yo creo que adolecen de un conocimiento importante de lo que ha sido nuestro país, ha sido nuestra vida social en el último siglo. Y creo también que hay también un problema a nivel internacional, no solamente aquí, sino a nivel internacional, que es el tema de la desinformación. Pero ya en la desinformación, que siempre lo ha habido, interés por desinformar a la gente, creo que últimamente hay una industrialización de la desinformación. Y eso no hace más que tergiversar la situación que hay. Y hay un ejemplo muy claro, muy cercano, que fue el Brexit, un tiro en el pie de los ingleses, por la desinformación precisamente. Y eso hace que a cambiar conciencia, cambiar mentalidades. Y aunque se está muy bien informado, y muy bien informado, a veces esa información, si es desinformación, acaba manipulando conciencia de una forma inconsciente. Y eso es lo que yo veo no sé si por mi edad ya o quizá, pero veo que puede ser un riesgo para la juventud. Puede ser para la juventud y para la sociedad que esa juventud va a mover en el futuro, ¿no? Entonces ahí sí que quisiera yo hacer, digamos que es uno de mis temores, a pesar de que pienso que tenemos la mejor juventud de la historia. Hombre, yo soy una persona, yo soy optimista, ¿no? Yo soy una persona optimista, siempre veo el vaso medio lleno.
Los jóvenes están muy bien formados, a veces, aunque creamos que son apáticos y que pasan un poco de todo, luego realmente no es así. Los jóvenes se informan, igual no en los canales en los que nos informamos nosotros, porque bueno, la vida ha cambiado, pero es importante, ¿no? Que se informen y que sepan lo que hay. La Alpujarra, pues como bien hemos dicho antes, tenemos un problema grave de población, donde cada vez hay menos gente joven, pues evidentemente, pues igual que afecta a las empresas, también afecta a la política, ¿no? Muchas veces yo he sido también coordinador del partido allí en la Alpujarra unos años y a veces cuesta trabajo hacer una lista electoral en muchos pueblos, pues porque no hay gente, ¿no? O gente dispuesta, ¿no? Pero yo, sin eso, yo soy optimista, quiero ser optimista y yo creo que, bueno, pues que de aquí a unos años, pues por lo menos espero, ese es mi deseo y por eso trabajamos, si no, no estaríamos aquí, de que la Alpujarra esté mejor, porque al final, bueno, en los últimos años con sus luces y sus sombras, pero en los últimos 50 o 60 años, pues la Alpujarra, aunque haya perdido población, pero bueno, se ha ido creciendo en servicios, la gente vive mejor, ya nadie se avergüenza de ser de la Alpujarra. Antes, cuando se salía de la Alpujarra, la gente se avergonzaba, ya nadie se avergüenza de ser de la Alpujarra. De la Alpujarra ha salido gente muy importante, hay médicos muy importantes, muy reconocidos, profesores universitarios, es decir, que es una comarca y es una buena comarca para vivir y bueno, cuando todos estamos hartos de estar en las ciudades, ¿no? Porque al final la tendencia sociológica, ¿no? De tiempos históricos, desde tiempos históricos, pues la gente siempre se ha movido hacia la ciudad, ¿no? Por lo menos eso estudiaba yo cuando estudiaba geografía y demografía en la facultad, ¿no? Pero bueno, al final la gente pues vuelve buscando por lo que dice José Antonio, ¿no? Pues esa tranquilidad, ese llegar, ese no tener tanta prisa, ir con esto y luego pues mejorando un poco los servicios, mejorando esas infraestructuras. El ejemplo lo tenemos con las comunicaciones, con la carretera que se hizo desde Cádiz hasta Almería, ¿no? La carretera desde Cádiz hasta Almería por el valle. Una carretera bastante buena, y eso ha generado un movimiento y una comunicación muy importante. Pues la de esta parte, la que nos comunica con Granada, que es nuestra salida natural, porque al final nosotros tenemos que venir hacia Granada, pues mejorándola un poquito, mejorando esas cosas pequeñas que hemos dicho antes, ¿no? Esa comunicación interna en la comarca. Muchas veces tenemos una comunicación fuera y es más difícil ir desde Lobras hasta Cádiz que ir desde Cádiz hasta Madrid o hasta Barcelona, ¿no? Entonces, mejorando esas cositas, intentando, pues bueno, pues afianzar los servicios públicos, eh, que todo no se mida por número de habitantes, al final ahí siempre salimos perdiendo, pero aun midiéndolo así, eh, la inversión que hay que hacer en la comarca a nivel institucional es muy poquita, ¿no? En términos de PIB, en términos de inversión, es muy poquita. Entonces, yo soy optimista y yo espero por lo menos que de aquí a 20 años, pues que la comarca esté pues mucho mejor que esté ahora, ¿no? Y los que vengan detrás de nosotros, pues que lo hagan todo lo mejor posible y nosotros, pues, a la medida que podamos, pues echaremos una mano. Sin duda, la política es la ocupación del optimismo, ¿no? Porque aunque esté bien informado, como sabemos ahora incluso, ¿no? Con el cambio climático, con todas estas circunstancias que a veces pueden resultar imparables, si estamos aquí nos dedicamos a accionar porque piensas que aunque sea algo que no pinta bien, pero lo puedes gestionar mejor, o lo puedes llevar a otro puerto distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es sin duda importante, ¿no? Ese ejercicio de optimismo. Eh, Vamos ahora a daros la palabra. Yo no sé si alguien quiere hacer comentarios, trasladar alguna idea, experiencia, pregunta. Es el momento. Por ahí tenemos. Buenas noches. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quería agradecerle a José Antonio. José Antonio no es de Mesina Bombarón, ¿eh? Y Mesina Bombarón se ha caracterizado por ser un pueblo que los alcaldes nunca han sido del pueblo, a excepción de uno, en la época democrática, ¿no? Entonces, la verdad es que es un orgullo para el pueblo cómo lo está haciendo y cómo está dejando el pueblo, ¿no? Con la cuenta de su idea, su trabajo. Y yo quiero agradecerle que sepan y públicamente lo bien que lo está haciendo José Antonio en Vecino Bombarro. Por mi parte, habría que hacer una reivindicación de arreglar la carretera que nos conecta con la autovía.
Eso nos ahorraría unos 15 o 20 minutos en el trayecto, por ejemplo, de Granada a Cádiz, por ejemplo. Entonces, esa carretera estuvo medida en los años 2008, por ahí, cuando la primera crisis, yo recuerdo que había pintada para intentar arreglar la carretera y aquello se quedó allí y allí está y seguimos con lo mismo. Hubo un intento de que la conexión a la autovía arreglaron eso, ni el gobierno del PSOE ni el gobierno del PP hicieron nada. Y hubo reivindicaciones y no se ha hecho nada. Eso nos solucionaría un problema que tiene la Alpujarra, que es que la comunicación con Granada en cuestiones de sanidad, ¿eh? nos facilitaría el que los alpujarreños pudiesen venir a Granada y resolveríamos uno de los problemas que reivindican, ¿eh? que es el tema del hospital comarcal ese en Órgiva, que no estoy yo de acuerdo en que se haga, porque más vale invertir en carretera y tener una comunicación rápida con un hospital, porque habría problemas para que profesionales fuesen a trabajar al hospital de Órgiva. Y mm, si no, pregunten ustedes en Loja a ver cómo está la situación, o en Guadix o en Baza con respecto a los especialistas. Y otra cosa que sí tendríais que luchar es por quitar el corsé que nos pusieron a la Alpujarra, cultura. Cultura nos hizo un corsé en el que no se puede edificar, incluso no se puede arrancar una mata de tomillo porque está penalizado. Cuando anteriormente se cogía el tomillo, se llevaba al río de Cádiz, se hacía esencia y esa mata de tomillo durante todo el trayecto iba soltando semillas y aparecían nuevas matas. Y ahora no se puede coger. ¿Eh? Eso me gustaría que lo tuvierais en cuenta y lucharais. ¿Eh? Porque yo sí sé que tenéis un buen entendimiento, y yo de eso me alegro enormemente, para fortalecer, digamos, el potencial que tenemos en la Alpujarra. Pues muchas gracias, José Luis, por esa interpelación que hace al alcalde, al humilde alcalde de Mecina, de tu pueblo. Bien, bueno, la verdad es que el proyecto es ilusionante. Cada vez estoy más convencido de que acertamos lo que entonces decidimos tirar para adelante con este proyecto. Y en cuanto a la carretera de la Umbría, que le llaman, en la que se la medida, pues no sé cuántas veces la han medido. Hace poco se mandó ya al ministerio ya por enésima vez, porque ya tu cuñado Cecilio, estando de presidente de la Mancomunidad en el año 2006, ya mandaron también esa misiva al ministerio para que se mejorara ese nexo de unión con la autovía hasta la presa hasta Rune, hasta la estación de Rune. Que eso nos acortaría no solamente en distancia, que son más de 7 kilómetros, sino también en tiempo. Gasolina, en contaminación, en todo. Son millones y millones de euros lo que se están perdiendo ahí por no haber hecho esa conexión en conducciones en su tiempo. Eso favorecería muchísimo el acceso de comarca. Pero yo mucho me temo que ahora porque eso depende del ministerio, no depende de la Junta. El arreglo de la carretera sí depende de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que ahora mismo están en otra, están en mejorar el acceso al Lanzarón y no están en eso. Entonces, no sé hasta qué punto, pero en fin, pedido está por enésima vez que se arregle eso. Y en cuanto a ese corsé que te refieres, efectivamente, tenemos la Alpujarra, como bien decía Javier antes, la zona de Europa más protegida. Patrimonialmente, la más protegida de Europa, o la más ampliamente protegida. Y medioambientalmente también. Es decir, que ya desde el año 86 creo que fue que la UNESCO declaró a la Alpujarra un bien de interés. Después vino el Parque Nacional y después o sea, el Parque Natural y después el Parque Nacional. De forma que para allá, para 1999 ya estaba esto ya, digamos, bastante encorsetado. Es verdad que todo lo que está declarado BIC, como es el conjunto de Poqueira y el sitio histórico de la TA y la Alpujarra Media, sí afecta a la contraviesa porque la Alpujarra Media trasciende a la contraviesa también, efectivamente. Entonces, la verdad que es un corset. Eso tiene una solución, que la solución no es quitar eso, la solución es hacer lo que hicieron en el barranco. En el barranco lo dotaron de un planeamiento urbanístico. Ellos mismos son capaces de regular todas esas actividades que pueden gestionar desde el ayuntamiento porque tienen planeamiento.
problema está en que el resto de la Alpujarra que tiene Zarabi no tiene planeamiento. Ni viso de tener el planeamiento en condiciones y sobre todo un planeamiento ordenado de forma comarcal, que es lo que habría que procurar tener, ¿no? Pero claro, eso es como como la carta de los Reyes Magos que dije yo, de la túnel, ¿no? Es decir, de hacer que la administración se tome esto en serio y antes de poner la cortapisa que está poniendo con el tema de los BI, se dedique a hacer un planeamiento urbanístico de la zona que incluya todo ese tipo de gestión del patrimonio, gestión de vida diaria de los ayuntamientos. Mientras no tengamos ese planeamiento, es imposible que esto funcione, porque las administraciones supramunicipales son como son. Entonces, todo tarda mucho más, y sobre todo en cultura. Cultura es eso, un mundo, ahí te pierdes. No sé por qué pasa, porque es tan lento el tema en cultura, que para mover un papel son meses. Es decir, no acabo de entender eso. Antes y ahora, igual, exactamente igual. Entonces, lo que yo creo que la había que apostar, más que por quitar eso, es que pusieran normas urbanísticas, normas de gestión del territorio, de forma que los ayuntamientos no tuvieran ese atadero que tienen los ayuntamientos y los particulares, al fin y al cabo, ¿no? De forma que ese corsé se podía evitar de esa forma, con un planeamiento inteligente y sobre todo que fuera ágil, ¿no? Hace ya tiempo en la Mancomunidad nos propusimos crear esa oficina de urbanismo, pero la Mancomunidad adolece de capacidad política suficiente para poder pedir esas cosas. Y ahí es donde yo quisiera llegar. Es decir, la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra es una mancomunidad que data de 1995, lleva ya una andadura, ahora estamos ya pues en los 30 años, ¿no? Prácticamente. Y este año haremos 30 años, pero hasta ahora la capacidad política no sé otras mancomunidades cómo funciona. Creo que tienen otras capacidades porque gestionan, por ejemplo, el agua. Sierra Elvira, por ejemplo, gestiona el agua y ahí tienen fondos, tienen dinero. Al fin y al cabo, es lo que hace que la política sirva o no sirva. Si tiene dinero, sirve. Si no tiene dinero, difícilmente puede hacer nada en política. Entonces, la mancomunidad de la Alpujarra adolece de eso, de una capacidad política suficiente como para poder determinar todo tipo de actuaciones. Y bueno, es lo que que me gustaría reivindicar, que de alguna forma ese dinero que viene del Estado a las diputaciones, donde hay no sé cuántos cientos de personal trabajando para esas diputaciones y esa gran cantidad de dinero que va destinado precisamente para que los ayuntamientos funcionen. Si las mancomunidades estamos formadas por ayuntamientos, yo pediría que de alguna forma llegara también algún dinero destinado a las mancomunidades de forma que tuvieran capacidad operativa. Queremos tener por lo menos dos o tres técnicos que nos pudieran asesorar y mover todo este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, de gestionar que hubiera una oficina de urbanismo capaz de crear normas de urbanismo a todos los municipios de la comarca de una forma centralizada y mucho más eficiente. Entonces, esa reivindicación, pues aquí no es un buen sitio para decirla también. Sí, al final colaborar, lo que hemos dicho antes, ¿no? La mancomunidad se creó en su momento también como una reivindicación política, ¿no? Los alcaldes en su momento, ¿no? Pues lo hicieron para reivindicar esa infraestructura y esos servicios que nos faltaban en la comarca. Y luego, pues al final nunca hemos llegado a ponernos de acuerdo. Nosotros tendremos nuestra parte de responsabilidad a la hora de prestar algún servicio mancomunado que nos genere algún tipo de recurso. Al final dependemos de las cuotas de los ayuntamientos, que son muy pocas, pero los ayuntamientos son pequeños, tampoco puede exigir mucho, y nos falta esa capacidad operativa, ¿no? Bueno, le falta a la mancomunidad esa capacidad. Y al final, pues esto pasa por eso, por hacer proyectos comarcales, hacer proyectos tractores que vayan bien. Y con respecto a lo que tú dices, José Luis, ¿por qué quieres que te diga? Se lo hemos hablado ya millones de veces, ¿no? Al final, pues esa sobreprotección, eso se hizo, bien, lo que podía haber sido una cosa positiva para la comarca, como fue el Parque Natural o el Parque Nacional, que nadie discute que sea una cosa positiva, por lo menos yo, al final, al hacerlo de espalda a la población, al hacerlo sin contar con la población, se ha convertido en algo negativo. Hay una percepción en la comarca negativa por el porcentaje de la población muy alta, no voy a decir pero un porcentaje muy alto de la población sobre
tanto el parque natural, el parque nacional, el parque, el bien de interés cultural y todas las otras que hay, porque hay más protecciones. Hay municipios que tienen todo su territorio protegido, todo entero. Bérchules, por ejemplo, tiene todo su territorio protegido. Obras, cástaras, es decir, donde no existe una autonomía, ni autonomía local, ni autonomía, porque al final para todo depende de otra persona, de otra institución que te tutele y te dé el visto bueno, ¿no? Y algo que podía haber sido, porque un parque nacional, pues en otros sitios, ha sido un revulsivo, ha servido, ¿no? Para que las comarcas, pues, generen empleo, generen riqueza, puedan vivir. La comarca en muchos aspectos se ha convertido en un obstáculo y sobre todo que la gente lo ve como un obstáculo, ¿no? Como un obstáculo, como algo que solo sirve. ¿Y por qué? Pues aparte porque, a mi entender, porque se ha hecho primero sin contar con la población. La Alpujarra, una de las características que tiene, no sé si lo hemos dicho antes, hace unos años la UNESCO hizo una exposición allí en Cádiz, ¿no? Y de fotografía, que la hizo, fue de las primeras cosas que hice yo como alcalde, y con la UNESCO, se llamaba La Alpujarra, la montaña habitada. Era una exposición de fotografía de Ramón Arana, creo que era Sánchez Arana, de un maestro aficionado a la fotografía de mediados de los años del siglo pasado, segundo tercio, ¿no? Que explicaba un poco a través de la fotografía lo que había sido la historia de la comarca, a lo que voy. Es una montaña habitada. No es lo mismo proteger el Pirineo arriba donde no vive nadie, o la sierra arriba donde no hay nadie, donde solo hay algún pastor, hay algo, que proteger donde está el territorio. Entonces, y si eso además no va acompañado de recursos económicos, porque al final estos son recursos económicos, si no va acompañado de esos recursos económicos para que esa población pueda seguir adelante, para que pueda invertir en otras cosas, para que pueda hacer otras cosas, pues al final se está convirtiendo lo que podía ser una oportunidad, si cogemos el DAFO, lo que hubiéramos puesto en el cuadro de las oportunidades, pues ahora casi que si lo vemos desde la Alpujarra está en el cuadro de las debilidades o de las amenazas. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, pasan el micro. Bueno, yo me presento, yo soy Paco Manzano, eh, mm, nacido en Albondón, que es Alpujarra, y que, bueno, médico intensivista y que vivo en Granada desde hace muchísimos años y que no voy a mi pueblo por la comunicación. Lo que has comentado antes el ponente, cuando llevaba a mis niños pequeños a mi pueblo, pues en la tercera curva ya vomitando, tal, mi mujer, "Pf, ¿esto qué es? Consecuencia, que, que no vamos. Entonces, aparte de la anécdota, el tema de la Alpujarra, como bien se ha comentado y sabemos todos, es un tema de comunicaciones. Y las comunicaciones, las carreteras, son las mismas de hace 100 años. Lo único que ha cambiado, donde ha cambiado, es simplemente el ancho de vía. Un poco más. Las curvas siguen siendo las mismas. em, Lo único, o sea, lo único que recuerdo, bueno, aparte de la parte de Almería, que la conozco menos, de la parte de Granada, lo único, inversión que cambia la manera de comunicarse es lo que se está ahora planteando para el acceso a Lanjarón. Yo creo que eso es la primera, porque hay cambio de trazado para que la accesibilidad a Lanjarón sea adecuada. Pero fuera de eso, el resto de acceso, como lo que hay comentado, el acceso a la autovía por una carretera, el mismo trazado. Si tú llegas a Cadiar, pues yo no voy a Cadiar, porque es curva, hundimiento. O sea, el acceso no, el acceso es del valle, eso debía ser una carretera, pues digamos, no para ir a 120, pero una carretera, digamos, cómoda para que cuando una persona va desde Granada a Cádiz o a cualquier pueblo que realmente la población de aquí vive aquí en Granada o la parte de Almería, pues vaya, pase el fin de semana, invierta, se queda, ¿no? Bueno, eso con las comunicaciones actuales es
imposible. Pero aparte de este acceso, el propio acceso sur, el acceso de Albuñol a Albondón, exactamente igual. O sea, las mismas curvas dando... O sea, exacto. O sea, yo que lo he recorrido miles de veces, evidentemente dónde está cada curva y cómo se coge con el coche, pues esto yo me parece intolerable. Es decirte, seguimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, la Alpujarra yo creo que necesita ya de una vez acciones reales políticas de acceso. Porque si no hay, o sea, si no hay una comunicación, la población que habéis comentado, cuando yo vivía era el doble, ahora mismo pues volverá a hacer la mitad de lo que hay. O sea, personas mayores o personas que se van a retirarse, pero no hay actividad económica en la propia tierra, ¿no? Atraviesa Alpujarra. O sea, yo creo que este es el elemento esencial que hay que, de una vez, hay que darle ya una salida y una solución. Consecuencia, pues lo de siempre, que es la Alpujarra, que es o ha sido históricamente un área, digamos, aislada, ¿no?, por las comunicaciones. En el presente se está cometiendo otra manera de aislamiento, que es los poderes o la ciudad establece cómo quieren vivir las personas que viven allí. Eso es intolerable. O sea, ¿qué es lo que se estaba buscando? Pues un parque para que la gente de Granada o de cualquier sitio vaya a ver a Otreveles o cualquier pueblo, a qué bonito, van 3 minutos y se va. Entonces, esto es un enfoque, hay que dar un enfoque diferente. O sea, que se debe dar una solución desde dentro. Digo, aparte de, porque se tiene que activar la economía en todos los pueblos. O sea, lo que hay, no, o sea, no se va. Bueno, el tema que se habla siempre de la despoblación, no esperes, los que hemos vivido ahí, hemos nacido, yo he nacido en una casa, no esperes que se vuelva al pasado de hace 100 años. O sea, me lo explico muy bien. O sea, es una montaña habitable. Y es así. O sea, entonces, la población que retenía hace 100 años, ya eso no va a volver. Incluso la de ahora irá a menos, pero el proyecto de futuro tiene que ser, es decir, la población que viva tiene que tener unas condiciones económicas razonables de renta y de calidad de vida que ahora mismo no sucede y que no hay perspectiva que mejore. Evidentemente mejora todo, como mejora todo a nivel, digamos, de toda España, de todas las ciudades, que claramente ha ido mejorando, pero la diferencia sigue siendo sustancial, ¿no? Y esta es mi reflexión sobre. Si os parece, Gracias. si hay alguna otra intervención o comentario que queráis hacer, lo recogemos y ahora ya pues ellos que vayan, que cierren. Hola, yo soy José, le decía al alcalde de Alpujarra de la Sierra que yo fui alcalde más joven de España, con 23 años, de un pueblo de aquí cerca de Granada, que es Difonte. Y entonces no quería hablar porque se me sentía un poco intruso aquí, porque aquí hay mucha gente de Alpujarra, pero me vienen dos reflexiones que a lo mejor son interesantes. La primera es que, lo primero es que veo que cuando sube el nivel en la política, realmente baja. Aquí lo vemos, ¿no? Vemos como un debate muy interesante y me ha encantado escuchar a los compañeros casi hermanados, ¿no? Entonces, vemos cómo en el Congreso esto no pasa. Entonces, como esto va de política, pues esa reflexión quería hacer. Y la segunda es no perder la esencia de los pueblos, porque mi pueblo ha perdido la esencia de pueblo. Si vamos a Maracena, vamos a Barbolota, Peligro, ya no son pueblos. Entonces, si algo tenéis bueno vosotros, es que seguís siendo pueblo. Quizás esa es un poco la clave del éxito o donde tenemos que incidir. Entonces, yo animo un poco a que, porque yo entré con 23 años muy joven, estoy muy resfriado, no puedo ni hablar, pero entré muy joven y lo que queríamos era cambiarlo todo. Éramos chavales de 23, 24, 30 años, queríamos cambiarlo todo. Te das cuenta que lo bueno que tiene un pueblo es el pueblo. La gente sigue en las calles jugando. Si vais a Difonte, ya no hay gente jugando en la calle. Se ha cambiado mucho realmente. No sé si es que yo soy también más viejo o que realmente está pasando. Y está pasando porque la gente joven está siendo expulsada de las ciudades por el tema de la vivienda, se están yendo a vivir a la área metropolitana. Y yo que paseo por todos los pueblos, porque soy ciclista y me muevo por muchos sitios, veo que los pueblos ya no son pueblos.
y me voy buscando, yo ahora voy a la Alpujarra a buscar lo que eran pueblos. Entonces, creo que no se nunca se debe perder el foco y no perder la esencia. Lo que decía el compañero que ha intervenido ahora, efectivamente tiene razón. Que no se sean parques temáticos de la gente de Granada, que no se conviertan en lo que los urbanistas quieren que sean. Entonces, para mí, un poco la clave de los pueblos es, o sea, creo que el éxito podría ser en el futuro es seguir siendo pueblo y seguramente llegarán las comunicaciones, llegarán los drones que transportarán a la gente, todo eso pasará, pero el pueblo es lo que nunca puede desaparecer. Es un poco la reflexión que yo quería hacer. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo lo que quería hacer una reflexión es que lo que estamos hablando mucho de, pues, de comunicaciones y de todo eso, pero lo importante para mí es que la población joven se quede en el pueblo, que esos 100 alumnos que puede tener ahora Cadia, como han dicho, los 50, que luego tengan una perspectiva de trabajo en el pueblo. En Cádiz, por ejemplo, yo sé, he oído, incluso ayer venía una noticia en el periódico de Abucena que faltaban carpinteros, electricistas, fontaneros, que, que en Berchu le ha cerrado la panadería, que en Órgiva me parece que también. eh, no, en Órgiva no, perdón, en Ujica. En Ujica, es muy diferente. Bueno, entonces yo le pregunto a los alcaldes si hay alguna idea de hacer, pues a través de formación profesional, no sé cómo. Mi de formación para docente, pues va a través de educación a ese aspecto. Pero, ¿cómo se puede fijar esa población allí para que se quede en unos oficios que realmente se necesitan y que pueden ser rentables? Entonces, ¿hay algo proyectado desde políticamente para que eso fije la población? Hombre, esa es la pregunta del millón. Si conociéramos la solución, pues sería más fácil todo. Evidentemente, pues la formación, por la parte que me toca, la parte de la formación para el empleo, bueno, ya cada vez también, como tantas cosas, ¿no? La formación profesional en España en los últimos 40 años se había denostado, ¿no? Parecía que el que hacía formación profesional era el que no servía para nada, el que no servía para otra cosa, y cambiar la mentalidad ahora, pues es una tarea complicada. Se están haciendo muchas cosas. José ahí en el instituto, ¿no? En el que está, pues tienen muchos ciclos formativos, hay muchos jóvenes que están estudiando esas profesiones. Lo que pasa es que, claro, el relevo generacional eh, son más los que se están yendo que los que vienen. Ese, mm, ya digo, ese es el objetivo de la formación para el empleo. Pues nosotros incidimos en eso, ¿no? Yo cuando voy a los pueblos, a los ayuntamientos, cuando digo de formación, digo, buscar la manera, digo, nosotros la subvencionamos desde la Junta de Andalucía, echamos una mano, pero vamos a ir por esos caminos, ¿no? Por la construcción, por la fontanería, por la electricidad, por la carpintería, por la panadería, esos oficios, esos negocios que yo he dicho antes, que eran rentables y que siguen siendo rentables. Es decir, muchos cierran, son perfectamente rentables y no existe ese relevo generacional. Se está trabajando, hay que trabajar desde chicos, desde los coles, desde las escuelas, pues para que esa visión de la formación profesional, pues poco a poco vaya reformándose. Al final es una cuestión generacional, ¿no? Igual que hemos tardado 40 años en denostarla, pues tardaremos igual otros 40 en valorarla, ¿no? En valorar la importancia de esa formación profesional. Y bueno, pues luego también, pues también es cierto que la población cada vez la natalidad es más baja, ¿no? En España, no solo en los pueblos, en las ciudades, los que estáis en la enseñanza, veis como en los colegios, salvo algunos, porque todos queremos llevar a los niños al mismo sitio, pues hay que cerrar líneas porque cada vez hay menos niños, ¿no? Entonces, pues esos sitios pues también tendrán que ocuparlos la gente que venga de fuera. Entonces tendremos que preocuparnos también pues de esa gente que viene de fuera, que viene a buscarse una vida mejor aquí, que vienen huyendo de la pobreza, que vienen huyendo de la guerra, vienen buscando una vida mejor, pues intentar pues darle esa formación, ayudarle, pues para que puedan también ocupar esos nichos, ¿no? Esos nichos de mercado
de negocio, que ya digo que muchas veces son rentables y se quedan por el camino. Si supiéramos la respuesta, pues igual no sería delegado, igual sería un ministro o otra cosa, ¿no? Es complicado, ¿no? Es una cuestión muy complicada y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Si os parece, hay dos palabras que hay pedidas y ya cierran ellos con la última intervención. 3. Bien, muchas gracias. Si hay que elegir 10 alcaldes a lo largo de la democracia, los 10 mejores alcaldes, quiero decirte, compañero Esteban, pues yo también soy de la Facultad de Económicas, que ahí tienes a los dos mejores, ¿de acuerdo? Dentro de los 10 mejores de la democracia, ahí hay 2 de los 10 mejores. Pero aquí también he visto que hay varios médicos y parece ser que el hospital ya no se hace. Yo estoy en condiciones hoy de decir aquí que si se hace el hospital, soy economista, profesor de macroeconomía, si se hiciera el hospital, hay 8 grupos holandeses y belgas que quieren hacer residencias en Órgiva y en la Alpujarra, residencias de mayores. ¿Sabéis el efecto multiplicador que tendría eso en la zona? Empezaríamos de nuevo. ¿Sabéis lo que significaría ese hospital? Mejorar las comunicaciones. Ahora la Junta está haciendo un gran esfuerzo de Lanjarón, bueno, no es Lanjarón, hablemos claro, es la empresa embotelladora de agua, ¿de acuerdo? Pero en fin, se beneficia a toda la comarca. Se está cometiendo otro error más. Esa unión que hay desde Ivo a Lanjarón queda aislada cuando sirve para tareas deportivas, vamos, no quería decir, no quería enumerar todo lo que hay porque quiero dejar que intervengan los demás. Pero eso no se puede quedar aislado, esa carretera, para carreras de coches, de miles de actividades. Lo que habéis comentado antes de la infraestructura, cuando llegamos al pantano, que tenemos que andar 3 kilómetros más en coche, otros 3 más. 7. Yo fui concejal en el Ayuntamiento de Orgia, fui vicepresidente de la comunidad, presidente del Grupo de Desarrollo Rural. Cuando estaba Zapatero gobernando, todos los del PP se manifestaron. Cuando llegó después Rajoy, todo el PSOE se manifestó. Y si lo llevamos al Parlamento, ni uno ni otro hicieron nada. Y el problema que tiene también la Alpujarra no son las comunicaciones y la falta de visión futura, es también nosotros mismos los políticos. Hay corrupción, excesiva corrupción en la Alpujarra, y no nos enteramos. Hay que darle la soberanía del urbanismo a un grupo de aparejadores. Hay que quitarle las competencias a los ayuntamientos en urbanismo y centrarlas en la comunidad. ¿Eso qué es? Imposible, totalmente imposible. Todos sabéis mi caso, que no lo voy a enumerar aquí. 30 años intentando construir. Una donación de 30.000 volúmenes para hacer un museo. Una donación de 14 o 15 millones de euros. 30 años y no puedo hacerlo. Cuando no son unos, son otros. Cuando no son otros, son unos. No hay futuro, ningún futuro en la Alpujarra, que lo tengáis claro. Cuando viene Javier, vamos a ver, me olvidado tu nombre, contra. José Antonio. Decidme una obra importante en la Alpujarra, una nada más. Es cierto que va a empezar ahora los juzgados de Órgiva. Yo cuando era concejal hace 25 años o hace 30, vi el proyecto, ahora van a empezar. Decidme una obra importante en la Alpujarra, una nada más. Yo quiero hacer una de 3 millones de euros, no me dejan. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y estamos todos ciegos con el hospital. ¿Qué político ha oído aquí, con tantos médicos como hay, que hay esa inversión en millonaria en residencia de mayores? ¿Quién la ha oído? Pues lo sabe el presidente de la Junta, el anterior, el otro y todos. Y ya se han aburrido. Y luego, esa regulación tan excesiva, como bien decís los dos alcaldes que hay en la Alpujarra, eso no puede ser. Eso no puede seguir así. Bueno, no me quiero enojar, ¿vale? Tendría muchas cosas que decir, Ajá. pero hace 30 años, Esteban, yo estaba sentado ahí hablando de un programa económico para Alpujarra. No se hizo nada. Vaticiné que dentro de 30 años habría un 50% de despoblación, 45%, me equivoqué en el 5%.
Entre Vélez han cerrado en 2 años 13 bares. En Órgiva, 3 supermercados. Si esto es un declive absoluto y total en la Alpujarra, hay que elaborar un plan económico. Un plan económico. ¿Quién tiene que hacerlo? La Junta, con los alcaldes, con la gente, y a ver lo que se puede hacer. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería hacer un par de comentarios breves y la verdad es que en una cosa coincido con lo que acaba de decir el compañero y es que por lo que yo veo, los dos alcaldes que hay ahí han hecho buenas cosas. Y me estoy refiriendo simplemente a las últimas cosas que he visto, ¿no? Pero yo quería comentar solamente dos o tres pequeñitas cosas, dos o tres anécdotas. Por ejemplo, oí que en Murta querían que desde lo alto del Cerrajón hubiera un centro de observación nocturna, que es un cielo totalmente limpio y tal. Pero si es de día, con sol, y es dificilísimo subir al Cerrajón, ¿cómo esperas que ya vaya la gente de noche a verlo? Esa carreterilla no podrían arreglarla. ¿Quién lo prohíbe? ¿Qué facultades? Es decir, también hay otras pequeñas cosas que a lo mejor es poco y que no se hace. Una anécdota. La segunda relacionada con Medina Bombaro. Yo lo he recorrido y te lo he dicho a ti esta mañana. Nos encantó hacer la ruta de las acequias y ver todas las macetas y todos los libros y toda esa historia. Pero nos pasó una anécdota curiosa, que ¿por qué ocurre eso? En una de las acequias se había caído un castaño enorme sobre ella y ya llevaba tiempo caído allí, porque estaba lleno de esto. Era dificilísimo pasar por allí. Y estuvimos allí mirando a ver cómo pasábamos. Así. En ese instante, pues llegaron una pareja que son vecinos de Medina Bombaró. Y digo, chiquillos, que esto es difícil de pasar por aquí. Alguno, como pase, nos vamos a caer. Y dice él dice, que ahora no se puede hacer nada, porque este castaño que está caído aquí desde hace una pila de tiempo, pues nadie lo quita. Y es que aquí mover una piedra, nada. Si hay 4 piedras, se puede construir. Si no, nada nuevo. Pero hombre, quita un castaño para que la gente no se caiga en las acequias que están publicitadas y que vienen por allí y todo eso. Bueno, anécdota, ¿no? Por si queréis comentar algo. Y luego quería decir dos pequeñas cosas referentes a las comunicaciones. Exactamente igual que hace 30 o 40 años no están las comunicaciones. Yo, cuando yo estaba estudiando, hace 50 años, tardaba la Alsina 4 horas para ir para allá. Ahora nosotros vamos a Cádiz y tardamos entre hora y cuarto y hora y media, dependiendo de lo que tú corras. Y la carretera es bastante mejor. Ese trozo de carretera desde Órgiva a Cádiz es muchísimo mejor de lo que era. Pero la pregunta que me hago es, igual que ese trozo se mejoró, y se mejoró muchísimo la de Cádiz a Ujíjar, que antes había que ir por arriba y ahora no, va el resto y tardas 10 minutos y es magnífica la carretera, ¿por qué no se ha tocado toda la de arriba? Toda la que pasa por Huiles, Treveles, Portugal, Mitre, que es la misma de estrecha, la misma de mala. ¿Por qué no? Hay otras comunicaciones. Es decir, se ha mejorado algo, pero muy poco, muy poco. Y por último, que los pueblos sigan teniendo su esencia. Yo, sinceramente, tengo la sensación cada vez que voy a Cádiz de que Cádiz sigue teniendo su esencia. A mí me encanta ir y ver la cabalgata de Cádiz, que es la de Cádiz de los Reyes, que no es la de carrozas de otro sitio. O me encanta ir ahora el 2 de febrero y ver el campanillo sonar. O tener una banda de música magnífica y sigue siendo estupenda. Es decir, que seguimos teniendo muchas cosas todavía y que no hacen. Y por último, pues un último comentario sin entrar, porque al final me enrollo malamente. Eh, Descubres cada día cosas interesantes en los pueblos. Yo no conocía el Instituto de Cádiz y ahora sí que lo conozco por una cuestión distinta y te das cuenta de que hay gente con ganas de trabajar, con cosas de hacer buenas.
magnífica en todos los sentidos. Y entonces es cuestión de que le echemos una manita, simplemente. Pero yo ahí lo dejo, que todavía queda uno que quiera hablar, ¿eh? Gracias. Última palabra y ya cerramos con vuestras intervenciones finales. Hola, buenas tardes. Soy José, también de la Alpujarra, de Armejijas concretamente, y pienso que también estamos dejando a un lado un sector fundamental, que es el tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Para fijar población y evitar la despoblación, creo que es fundamental. Se mantuvieran esos precios de nuestra aceituna, de nuestra almendra, esa juventud, al final, en primavera no se vendría a Granada a buscar trabajo, o a Mallorca, a los hoteles, a buscar trabajo, ¿no? Y creo que es fundamental y en todos los sectores, en todas las administraciones, se está ya olvidando del tema del potencial que tiene la agricultura y la ganadería. Y también, por otro lado, creo que también estoy en contra de lo que es convertir la Alpujarra en un parque temático. De hecho, tenemos a Portuja ahí ya, que es un auténtico parque temático, que los parques temáticos al final tienen una fecha de caducidad, ¿no? Eso era mi comentario. Gracias. Muy bien. Bueno, son un montón de comentarios muy interesantes. La verdad es que es una alegría encontrarse aquí entre tantos alpujarreños y tan buen alpujarreño como estáis aquí hoy. Y lo que no soy de la Alpujarra de corazón, sí lo soy, pues estáis aquí. Muy interesante para la política de la Alpujarra, porque la sentís. Efectivamente, las comunicaciones es un tema siempre mejorable. Pero es cierto que no se ha hecho ninguna gran obra, efectivamente, Juan. Yo estaba ahora intentando contestarte a la pregunta y no había una obra supermillonaria en la Alpujarra. Lo más caro que yo sepa que se ha hecho en los últimos momentos en la Alpujarra fue la remodelación de la carretera de Ujija a Cádiz. De Ujija, sí. Ujú. Bueno, si eso dependiera de mí, ya estaba hecho. Eso ya estaba hecho, seguro que sí. No sé, la visión de quien lo impide, no sé dónde estará, ¿no? Pero es cierto que no se ha hecho ninguna gran obra en la Alpujarra, salvo esa obra de la carretera que une Cádiz con Unquica, que no hay que remontarse nada más que 20 años atrás, como estaba eso, que daba pena, ¿no? Estaba 3/4 de hora ni de Cádiz a Unquica. Increíble, ¿no? Esa carretera. Más que desde Mutiza. No, es verdad que la vía de comunicación mejora en Alpujarra, la carretera de que une la costa a través de Albuñol y Albondón, Arcadia, mejoró también bastante, es decir, que esa, aunque tiene menos curvas, ¿eh? Tiene bastante menos curvas que antes. No sé cuánto pasaste la última vez, pero tiene bastante menos curvas y es realmente, relativamente aceptable. Es cierto que las comunicaciones cuando las mejoras hace que la gente pueda ir mejor. También, también facilita que la gente se vaya mejor. Es decir, ahí están las travillas de la provincia de Almería, que estaban por una carretera fatal. O sea que ya la provincia de Almería también hicieron la continuación de la A92 y unían esas travillas. Pensaban que entonces, bueno, tenían la solución dada. Pues no, a partir de entonces se desploma todavía, se desplomaron más todavía las travillas. Es decir, que las buenas comunicaciones acercan a la gente, pero también hace que la gente se vaya más fácilmente. O sea, no es la panacea. Yo lo que optaría es mejorar las comunicaciones, efectivamente, mejorarlas suficientemente, pero sin hacer grandes autovías o autopistas. Una autopista en la Alpujarra sería impensable. Mejorar lo que tenemos, sí, es cierto, esa carretera de arriba que hace ya décadas y décadas, que el mismo trazado que había entonces, la misma anchura de vía, y demás, sí que es verdad que había que mejorarla bastante, ¿no? Y pequeñas modificaciones que se han hecho. En cuanto a, había otra tema también, ¿cuál era de bueno, sí, el colegio de Cádiz y demás, que la gente quiere trabajar, quiere hacer cosas. Os voy a poner un ejemplo de la colaboración que hay en los colegios en los institutos de enseñanza media de la Alpujarra. En nuestro municipio tiene ya, este año vamos ya a hacer la 5ª edición del certamen andaluz de poesía, que tiene dos partes. Una que es un premio literario, que todos los años hay un premio, uno o dos premios, son que se premia. Pero luego tiene una segunda parte que es que esa poesía premiada
la trabajan en los institutos. Y esos niños se empapan de esa poesía y son capaces ellos también de trabajar la poesía con ese mismo tema. Y eso están haciendo esa colaboración los institutos de toda la comarca y la verdad que está haciendo un éxito increíble. La colaboración de no solamente de los profesores, sino del alumnado que se implica en este tema cultural es increíble. Y esto es hacer comarca. Y estamos haciendo comarca a través de la poesía, a través de la literatura. Encomiable la labor que están haciendo esos profesores de una forma totalmente altruista, ¿no? Pero la verdad que cada año tiene más aceptación y cada año quieren acercar más institutos, ya también los de la Perce de Almería, Berja, Laujar de Andarás, Alama, también se unan también a este proyecto de este año, ya con el quinto certamen. La Alpujarra es verdad que pierde población, no sé si un 45% de hace 30 años, pero que sí que pierde población, pero como todo el resto de la España rural. La España rural que tenía que hablaba de hace 30 años, o más tiempo. Una España rural, una España de economía agrícola, fundamentalmente, se vivía de la agricultura, entonces se vivía de la agricultura. El agricultor podía vivir en un pueblo, mal vivir, pero vivía en los pueblos. Pero hoy en día la agricultura tradicional no tiene futuro. Una agricultura no da, digamos, para vivir de ella solo. Entonces, hay una economía agrícola ahora, por cierto, resurgida en la Alpujarra, que es distinta. Es una agricultura no extensiva, sino que es intensiva, una bajo plástico en la zona de Ujícar, que es tan rentable como la que hay en la costa, y de hecho se nota en Ujícar, ha ganado población, y otra en la alta montaña, que es una agricultura intensiva, y eso, bueno, ¿a costa de qué? Pues a costa de quizás de modificar todo el ciclo del agua en la ladera de la montaña, embalsando mucha más agua que antes, y eso está deteriorando un poquito el paisaje. ¿Hasta qué punto eso se puede mantener en el tiempo? Pues no lo sé exactamente, pero que es una realidad que ya, digamos, la agricultura que se está haciendo ahora, siendo rentable económicamente, quizás no lo sea tanto medioambientalmente, por lo menos yo me lo planteo así, de esta forma, porque no veo yo que los resultados en la vegetación pues sean buenos, ¿no? Óptimos, ¿no? Esos castaños centenarios que tenemos ahí pues se están muriendo. No sé si es a consecuencia de la agricultura directamente o bien porque el nivel de lluvia pues, va bajando cada año más. Y eso también es una realidad. Es decir, que la lucha contra el cambio climático en zonas que dependen del agua tanto como la Alpujarra si no fuera por ese manejo del agua, esa siembra del agua que se ha hecho de siempre, no existiría. Si eso lo rompemos, ahí sí que veo yo un posible peligro de futuro, ¿no? Porque ese agua se está almacenando demasiado, diría yo, para que interfiera digamos, en una forma de regar, de amanto que siempre lo ha habido, que ya no existe, y eso realmente pues, nos rompe un poquito el paisaje. Eso sí puedo ver ahí quizá un punto negativo en todo esto. Pero yo espero que, bueno, pues esto se tenga en cuenta y yo creo que la economía, la agricultura será lo suficientemente inteligente como para que no pase. Mm. Bueno, pues yo creo que ya más o menos está todo dicho, ya lo que digamos un poco es redundar, ¿no? Pues, pues nada, yo creo que, como bien he dicho antes, que el futuro que tenga esos puntos negros, vamos a verlo con optimismo, vamos a aportar todo lo que podamos, todos en vuestros comentarios y en vuestras intervenciones, pues tenéis toda la razón del mundo, porque al final esto no es 2 más 2, ¿no? Aquí esta ciencia, esto no es cada uno tenéis lo que habéis comentado la carretera de la Alpujarra, yo lo único que puedo decir, la de Lanjarón, ¿no? La embotelladura ya se está licitando el segundo tramo hasta Lanjarón. El objetivo es que llegue hasta el puente de los Siete Ojos de Órgiva, que también será una salida rápida por allí a la autovía, ¿no? Y del resto de cosas, pues nada, ya como digo, pues ya se ha hablado un poco todo. Nosotros, por lo menos yo, trabajaré en las responsabilidades que tenga, pues todo lo que pueda y bueno, veis siempre abierto a aportaciones y a sugerencias y a que contéis, nos digáis
todas las cosas, ¿no? Creo que todos somos conocidos, nos vemos frecuentemente en un sitio u otro, pues siempre es buen momento de alguna cosa que veáis que se puede mejorar, que pueda servir para pues, hacer esas aportaciones y por mi parte, pues nada más, agradecer a la universidad, agradecer a Esteban por darme la oportunidad de estar en este acto, esta tarde, esta buena tarde. Agradecer a todos vosotros por estar esta tarde aquí, a José Antonio, como no, que siempre, bueno, siempre echamos buenos ratos de conversación y a veces, aunque luego no trascienda la ciudadanía o a veces, pero muchas veces han salido cosas muy positivas y cosas que, bueno, que han redundado en servicios, mejores servicios para nuestros vecinos, ¿no? Y un ejemplo tenemos ahí que lo podemos poner como ejemplo en todos los sitios, ¿no? Que fue mancomunamos el servicio de recogida de basura, ¿no? De recogida de residuos, los dos municipios. Después de intentarlo por activa y por pasiva de hacerlo con la mancomunidad, no pudimos hacerlo porque no hubo manera. Al final nosotros éramos convencidos de que el servicio se debería de mancomunar para prestarlo mejor. Nos agrupamos los dos ayuntamientos en una situación complicada con el COVID, con una empresa que nos dejó tirados, sin recogernos la basura en Navidad. Y hicimos un esfuerzo y ahora se mancomunó el servicio y ahora lo veo yo que funciona mucho, mucho mejor que con un coste quizás menos que el que teníamos antes. Es decir, que al final, pues bueno, son cosas pequeñas que se hacen y al final lo digo porque al final un poco es el ejemplo del diálogo, ¿no? Y de lo que hemos hablado antes, ¿no? De huir un poco de la crispación y de aterrizar en las cosas del día a día, en las cosas de comer, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, decir que sí, que efectivamente ratificar las palabras de Javier, no solamente en este convenio que tuvimos con el tema de los residuos sólidos urbanos, que fue un éxito, y de hecho ya hay novios que se quieren apuntar, otros pueblos de la zona se quieren apuntar al carro, sino había muchas más cosas también. Recuerdo como alguna vez le he dado algún consejo que ha hecho, la ha llevado a práctica y ha sido todo un éxito también. Es decir, que hay una relación, como veis, en la política por encima que trasciende a la política, una relación personal entre personas con una responsabilidad de gobierno municipal que yo creo que era que habría que resaltar de esta charla. Ese buen rollo, como decía la gente joven ahora, entre políticos que defienden lo mismo, el bien de la ciudadana, de los ciudadanos. Y aquí no hay colores, ahí hay acción y gestión política en lo concreto, en lo urbano, en lo pueblo. Así que muchas gracias, Javier, también por la participación, ¿eh? Y enhorabuena, Esteban, por la... Bueno, muchas gracias a los dos. Javier, José Antonio, yo creo que ha sido un ejemplo de los diálogos que queremos mantener y que queremos además traer a todas las comarcas de nuestra provincia aquí, al Salón Caballero 24. Muchas gracias a los que habéis venido, a los que habéis participado. Tiene que ser eso, un diálogo abierto y creo que lo hemos conseguido. El día 3 de febrero, si os animáis, tendremos aquí a Pilar Aranda en una entrevista personal y política de su trayectoria, de su compromiso en la gestión de lo público, como es el haber sido la primera rectora de la Universidad de Granada. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias.